Había una vez un hombre llamado Elías, conocido en su comunidad por su inquebrantable fe y su corazón generoso. Cada día, sin falta, Elías dedicaba tiempo a la oración, pidiendo a Dios que bendijera sus proyectos, que guiara sus pasos y que le abriera puertas hacia un futuro próspero para él y su familia. Su confianza era tan grande que estaba seguro de que Dios escuchaba cada una de sus palabras. Un día, Elías decidió que era el momento de emprender. Tenía un plan brillante, un pequeño taller de carpintería donde crearía muebles únicos, hechos con amor y dedicación. Había ahorrado durante años y sentía en su corazón que este era el camino que Dios había trazado para él. Con una oración llena de esperanza, solicitó un préstamo al banco para comprar las herramientas que le faltaban y alquilar un local. Estaba convencido de que la aprobación sería un mero trámite, una señal clara del favor divino. Pero la respuesta del banco fue un no rotundo. El gerente le explicó que debido a una reciente crisis económica, las políticas de préstamo se habían endurecido. Elías quedó desconcertado. ¿Cómo podía ser? Le había pedido a Dios una puerta abierta y en su lugar había encontrado una cerrada de golpe. A pesar de la decepción, su fe no flaqueó. Pensó en quizás este no era el banco correcto. Dios tiene otro plan. Así que buscó otras opciones. Habló con inversores privados, presentó su proyecto a cooperativas locales e incluso consideró vender algunas pertenencias familiares de valor sentimental. Pero cada intento terminaba en fracaso. Una puerta tras otra se cerraba en su cara. Las excusas eran siempre diferentes. ¿El mercado está saturado? ¿Es un riesgo muy alto? ¿No es el momento adecuado? Elías empezó a sentir un nudo de confusión y frustración en su pecho. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me cierras todas las puertas y solo te pido que bendigas mi trabajo honesto? Las semanas se convirtieron en meses. La frustración de Elías comenzó a transformarse en una sombra de desesperación. No solo sus planes de emprendimiento se habían estancado, sino que otros aspectos de su vida también parecían desmoronarse. Su coche, esencial para su trabajo actual como repartidor, sufrió una avería grave y costosa. Luego, una tormenta inesperada dañó el techo de su casa, requiriendo reparaciones urgentes que consumieron gran parte de sus ahorros. Parecía que, en lugar de bendiciones, recibía una calamidad tras otra. Su esposa Marta, al verlo tan abatido, intentaba consolarlo. Ten paciencia, Elías, en los caminos de Dios son misteriosos. Pero para Elías, el misterio se sentía más como un castigo. Empezó a dudar. ¿Había hecho algo malo? ¿Había ofendido a Dios sin darse cuenta? Sus oraciones se volvieron más suplicantes, teñidas de angustia. Señor, ¿qué he hecho para merecer esto? Pensé que eras mi guía, mi protector. ¿Por qué me has abandonado? El punto más bajo llegó cuando, debido a la crisis económica que había afectado al banco, la empresa para la que trabajaba como repartidor anunció recortes de personal. Elías fue uno de los despedidos. Ahora no solo no tenía su emprendimiento, sino que tampoco tenía su empleo. Se sentía completamente perdido, como un barco a la deriva en medio de una tormenta sin fin. Todas las puertas, ventanas y hasta la más mínima rendija de oportunidad parecían selladas. Una tarde, sentado en el porche de su casa mirando la calle vacía con la mirada perdida, Elías sintió que ya no tenía fuerzas para orar. El silencio era abrumador. Justo en ese momento su vecino, un anciano sabio llamado Samuel, se acercó y se sentó a su lado. ¿Un día difícil, Elías?, preguntó con amabilidad. Elías, con un nudo en la garganta, simplemente asintió. Samuel, sin esperar una respuesta verbal, comenzó a hablar. A veces, cuando le pedimos a Dios que abra puertas, estamos tan enfocados en la puerta que queremos que no vemos que Él está ocupado cerrando otras. Puertas que llevan a caminos peligrosos. Puertas que nos alejarían de nuestro verdadero propósito. A veces, la mayor bendición de Dios no es una puerta abierta, sino una puerta cerrada. Las palabras de Samuel resonaron en el corazón de Elías. ¿Y si no era un castigo? ¿Y si de alguna manera todo este caos era una forma de protección? La idea era extraña, casi contraintuitiva, pero le ofreció una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Al día siguiente, mientras caminaba por el pueblo sin un rumbo fijo, Elías pasó por el local que había soñado alquilar para su taller. Para su sorpresa, vio una cinta amarilla de peligro rodeando el edificio. Una parte del techo se había derrumbado. Los bomberos estaban allí, y escuchó a uno de ellos decirle a un curioso que la estructura entera estaba comprometida por graves fallos de construcción. Si hubiera conseguido el préstamo y alquilado ese lugar, podría haber estado dentro cuando ocurrió el desastre. Un escalofrío recorrió su espalda, la primera puerta cerrada. Pocos días después, se encontró con un antiguo colega del banco que le había negado el préstamo. El colega le contó en voz baja que el banco estaba al borde de la quiebra debido a una mala gestión y que varios de sus clientes principales, que habían recibido préstamos recientemente, estaban ahora en una situación legal muy complicada. Si Elías hubiera recibido ese préstamo, su nombre y su proyecto estarían ahora enredados en ese desastre financiero. La segunda puerta cerrada.
La cadena de revelaciones continuó. El inversor privado que lo rechazó fue expuesto en las noticias por prácticas fraudulentas. La empresa de reparto que lo despidió se declaró en bancarrota apenas un mes después, dejando a todos sus empleados restantes sin su última paga ni indemnización. Elías, al ser despedido antes, había recibido su liquidación completa. Cada puerta que se le había cerrado de golpe había sido, en realidad, una barrera que lo protegía de un peligro que él no podía ver. Elías corrió a su casa, cayó de rodillas, pero esta vez, no con desesperación, sino con lágrimas de gratitud. «Perdóname, Señor», susurró. «Perdóname por mi falta de fe. Estaba tan ciego o tan enfocado en mi propio plan que no pude ver tu mano protegiéndome. Me cerraste las puertas que llevaban al desastre para guiarme por un camino que aún no entiendo, pero ahora confío en que es el correcto». Con una perspectiva renovada, Elías dejó de buscar puertas y empezó a buscar señales. Ya no pedía que se cumpliera su voluntad, sino que se hiciera la de Dios. En poco después, el anciano Samuel, cuyo propio taller de carpintería había quedado inactivo por su edad, le ofreció a Elías usar su espacio y sus herramientas a cambio de que le enseñara el oficio a su nieto. No era el gran emprendimiento que Elías había planeado. No había un gran préstamo ni un local nuevo y brillante. Era algo mucho más humilde, más orgánico, pero era una puerta que se había abierto suavemente, sin que él tuviera que forzarla. Elías aceptó con gratitud. En ese pequeño taller no solo construyó muebles, sino que también reconstruyó su vida, su fe y su propósito. Descubrió que su verdadera vocación no era solo ser un carpintero, sino también un mentor. Con el tiempo, su reputación creció, la gente valoraba la calidad de su trabajo y la historia detrás de él. El taller se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad, un lugar de aprendizaje y creación. Elías entendió entonces la lección más importante de su vida. A veces, cuando sentimos que Dios nos abandona, en realidad nos está sosteniendo con más fuerza. A veces, cuando le pedimos que nos guíe y todas las puertas se cierran, no es porque nos esté negando una bendición, sino porque nos está protegiendo de un camino equivocado y redirigiéndonos hacia uno mucho mejor. Las puertas cerradas no eran un rechazo, eran un acto de amor, una redirección divina hacia el verdadero destino que Dios tenía preparado para él. Si alguna vez sientes que oras y en lugar de soluciones encuentras más problemas, si sientes que cada puerta que tocas se cierra, recuerda la historia de Elías. Tal vez no estás siendo castigado, tal vez estás siendo protegido, tal vez estás siendo redirigido. Mantén la fe, porque a menudo la mayor bendición no se encuentra detrás de la puerta que queremos abrir, sino en el camino que descubrimos cuando todas las demás se han cerrado. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. No olvides suscribirte para más contenido que inspira. Nos vemos en el próximo video.